Ok, muy buenos días a todos mis hermanos y amigos. La Biblia tiene mucho que decir sobre ciertas prácticas que lamentablemente se está dando en muchas iglesias que no saben lo que hacen por desconocimiento de las Sagradas Escrituras. Esto es la brujería. La brujería y sus muchos derivados, tales como la adivinación y la necromancia, son falsificaciones de Satanás de la espiritualidad sagrada. La Biblia condena expresamente todas las formas de brujería. Desde los tiempos antiguos, la gente ha buscado experiencias sobrenaturales que Dios no aprobaba. Las naciones que rodeaban la tierra prometida estaban saturadas de tales prácticas y Dios habló severamente a su pueblo sobre cualquier relación que tuvieran con ellas. Deuteronomio capítulo 18 versículo del 9 al 12 dice claramente: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según de las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Para Dios, la brujería es algo muy serio. La pena por practicar la brujería bajo la ley mosaica era la muerte. Éxodo 22:18 y Levítico 20:27 para corroborar. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13 nos dice que murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra el Señor, contra la palabra del Señor, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. En el Nuevo Testamento, brujería se traduce de la palabra griega parmakeia. Gálatas capítulo 5, versículo 20 y Apocalipsis 18:23 para corroborar. La brujería y el espiritismo a menudo implican el uso de rituales con pociones mágicas y drogas que controlan la mente. El uso de drogas ilícitas pueden fácilmente dar cabida a una interacción con los demonios. Participar en una práctica o tomar una sustancia para lograr un estado alterado de conciencia es una forma de brujería. Otra práctica que es muy común a este tiempo es utilizar aceite de oliva para supuestamente ungir personas. Esto es por desconocimiento de las Sagradas Escrituras. Como referencia, es verdad que en el Antiguo Testamento se usaba el aceite para ungir personas e instrumentos de la liturgia en el templo. Crío es la palabra en el original hebreo y era un tipo y sombra de la presencia del Espíritu Santo. Pero en el Nuevo Testamento el creyente tiene el Espíritu Santo morando en su vida. Alguien dirá, pero mi hermano David, en el libro de Santiago habla de que si alguien está enfermo, únjalo con aceite. Sí, claro que sí. Ahí tenemos un problema de traducción, porque si vamos al original griego, encontraremos que dice aleipo y esto significa tratamiento médico. Entonces, ese texto del libro de Santiago, específicamente el capítulo 5, versículos 14 y 15, diría así: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, que proceda o siga su tratamiento médico en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Por este tipo de malas interpretaciones de la Biblia es que vemos gente echándole aceite de oliva hasta el carro, la bicicleta, el perro, etcétera, etcétera. Otra práctica común es escribir los pecados en un papel, clavarlos en una cruz de madera y quemarlos. Mis hermanos, eso es brujería. Quien perdona los pecados es Cristo Jesús, Señor nuestro, no uno, asimismo haciéndose ese tipo de acciones antibíblicas. Bueno, siguiendo, solo hay dos fuentes de poder espiritual: Dios y Satanás. Satanás solo tiene el poder que Dios le permite tener, un poder bastante grande. Job capítulo 1 versículo 12 lo corrobora, 2 Corintios 4:4, Apocalipsis 22. Buscar la espiritualidad, el conocimiento o el poder aparte de Dios, eso es idolatría, que está muy relacionada con la brujería. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 23 dice claramente: porque como pecado de adivinación
es la rebelión y como ídolos e idolatría, la obstinación. La brujería es el reino de Satanás y se destaca en falsificar lo que Dios hace. Cuando Moisés realizó milagros ante el faraón, los magos hicieron lo mismo a través del poder demoníaco. Éxodo capítulo 8 versículo 7 para corroborar. La esencia de la brujería es el deseo de conocer el futuro y controlar que no nos corresponde. Esas habilidades solo pertenecen al Señor. Por eso nadie sabe ni el día ni la hora cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Este deseo tiene sus raíces en la primera tentación de Satanás a Eva. Puede ser como Dios. Génesis 3:5, recordarán. Es por eso que no deberían dejarse sorprender en algunas iglesias cuando hacen milagros y sanaciones, pero están desnutridos espiritualmente. No leen la Biblia, no hacen estudios, no hacen una buena exégesis, utilizando de manera apropiada las reglas de la hermenéutica. Satanás también hace milagros. Es más, le voy a decir lo que dice la Biblia sobre estas supuestas sanaciones y milagros dentro de las sectas de corte carismático. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 11 al 13 dice: por eso Dios, miren, lean bien, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer a la verdad, se deleitaron en la injusticia. Desde el jardín del Edén, el principal objetivo de Satanás ha sido desviar los corazones humanos de la adoración del Dios verdadero. Génesis 3:1 para corroborar. Él atrae a los humanos con insinuaciones de poder, autorrealización e iluminación espiritual, aparte de la sumisión al Señor Dios. La brujería no es más, es otra rama de esa seducción. Involucrarse en la brujería, de cualquier manera, es entrar directamente en el reino de Satanás. Los enredos modernos, aparentemente inofensivos, con la brujería pueden incluir los horóscopos, tabla de la ouija, rituales de meditación orientales, categorización de personas como macho alfa, hombre beta y cosas similares, algunos videojuegos y cosas similares. Cualquier práctica que se adentre en una fuente de poder que no sea el Señor Jesucristo es brujería. Apocalipsis capítulo 22 versículo 15 incluye a las brujas en una lista de los que no heredarán la vida eterna, mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Mis hermanos, no tenemos que temer el poder de Satanás, pero debemos estar atentos a sus maquinaciones y alejarnos de él. En 1 de Juan 4:4 se dice: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Satanás puede crear muchos estragos, daños, destrucción, incluso en la vida de los creyentes. 1 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 18 para corroborar. Job 1, versículo del 12 al 18, 1 de Corintios 5:5. Sin embargo, si pertenecemos al Señor Jesucristo, es imposible que algún poder pueda derrotarnos. Isaías 54:17 lo corrobora. Recuerden que Satanás está atado, esto es, limitado en engañar a los cristianos. Somos vencedores. 1 de Juan 5:4 lo corrobora y se nos dice: vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11 para corroborar. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, debemos arrepentirnos. Eso va a ser una consecuencia de que hemos pasado de muerte a vida. Este arrepentimiento debe incluir la renuncia a cualquier relación con la brujería, siguiendo el ejemplo de los primeros creyentes en Hechos 19:19. Isaías 8:19 dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Si seguimos esas palabras hasta su conclusión lógica, también podríamos preguntar: ¿por qué buscar cualquier poder aparte de la fuente de todo poder real? ¿Por qué buscar espíritus que no son el Espíritu Santo?
Mis hermanos, la brujería y sus muchas contrapartes prometen espiritualidad, pero solo conducen al vacío y a la muerte. Miqueas 5:12 lo corrobora, Gálatas 5, versículo 19 al 21. Solo Jesús el Señor tiene palabras de vida. Juan 6:68 para corroborar. Ahora, hay algo similar a la brujería, o mejor dicho, van de la mano, y esto es el ocultismo. El diccionario define ocultismo como lo oculto, secreto y misterioso, particularmente relacionado con lo sobrenatural. Ejemplos de prácticas ocultas son la astrología, la brujería de las artes negras, cartomancia, la magia, ya sea blanca, negra, la tabla de la ouija, las cartas del tarot, el espiritismo, la parapsicología y el satanismo. Los seres humanos siempre han estado interesados en las ciencias ocultas desde muchos tiempos, o sea, desde tiempos antiguos hasta hoy. Prácticas ocultas y fenómenos paranormales han cautivado a millones de personas a lo largo del mundo, y esto no limita a los ignorantes o incultos. Hay varios factores que hacen que el ocultismo sea fascinante ante todo el mundo, incluso en nuestra época de avances tecnológicos y científicos. Por un lado, las prácticas ocultistas apelan a nuestra curiosidad natural. Muchas personas que se involucran en el ocultismo comienzan con estas prácticas, son un poco como que eso es inofensivo, tales como jugar con una tabla de la ouija por curiosidad entre comillas. Muchos de los que han comenzado de esta manera se encuentran entrando más y más profundo en el ocultismo. Desafortunadamente, mis hermanos, este tipo de participación es muy común a este tiempo y solo Cristo Jesús puede librarlo de aquello. Otra fascinación de lo oculto es que parece ofrecer respuestas rápidas y fáciles a preguntas de la vida. El astrólogo, por ejemplo, con gusto predice tu futuro, claro, pero con tu dinero. La tabla ouija y las cartas del tarot dan dirección, y al psíquico te ponen en contacto con tu tía Vanessa, que dice que todo está bien en el más allá. Las prácticas ocultas son controladas por demonios, quienes ofrecen suficiente información para mantener fascinadas a sus víctimas, ejerciendo cada vez más y más el control sobre las mentes y los corazones crédulos. No se puede exagerar, mis hermanos, el peligro de las prácticas ocultas. La Biblia nos dice que Dios aborrece el ocultismo y advirtió claramente a los israelitas a no involucrarse en él. Las naciones paganas que rodeaban a Israel fueron empapadas en el ocultismo, la hechicería, la brujería, la adivinación y el espiritismo. Y esta es una razón por la que Dios le dio a su pueblo la autoridad para echarlas de la tierra prometida. Deuteronomio capítulo 18, versículo del 9 al 14 para corroborar. El Nuevo Testamento nos dice que el aumento de interés en el ocultismo es una señal del final de los tiempos. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 lo corrobora. Ahora, ¿cómo reconoceremos el ocultismo y aquellos que lo promueven? El incidente con Pablo y Bernabé en los primeros días en la iglesia es un buen lugar para empezar. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y Saulo, deseaba oír palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Hechos capítulo 13, versículo del 6 al 10 lo corrobora. De este relato, mis hermanos, vemos varias características de aquellos involucrados en el ocultismo.
son falsos profetas, versículo 6, que niegan las doctrinas básicas del cristianismo, la deidad de Jesucristo, la caída del hombre en pecado, el cielo, el infierno, la salvación por gracia y la obra redentora de Jesucristo en la cruz. En segundo lugar, pretenden influir en la gente, particularmente aquellos en posiciones de poder, para apartarlos de la fe. Versículos 6 y 7 para corroborar. En tercer lugar, hacen todo a su alcance para impedir que el verdadero evangelio de Jesucristo se extienda por todos lados, por todo rincón del planeta, oponiéndose a sus ministros en todo momento. Versículo 8 para corroborar. Cuando la verdad del evangelio de la salvación mediante la fe en Jesucristo es reducida, aguada o rechazada de plano, Satanás y sus demonios se regocijan. No hay duda ninguna del hecho de que se debe evitar el ocultismo en todas sus formas. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 lo corrobora. Parte de ser controlado y alerta es ser sabio y respecto a las estrategias de Satanás, pero no ahondar en los detalles de cada práctica oculta y fenómeno del ocultismo. Hay mucha gente que investiga o quiere estar metido en estos demonios, estos ángeles, incluso hasta le tienen nombre y apellido. Por el contrario, debemos entender el objetivo final del diablo, la destrucción de nuestras almas, y tomar la ofensiva poniéndonos toda la armadura de Dios. Efesios capítulo 6 versículo 10 hasta el 18 para corroborar. Mis hermanos, solo así podemos mantenernos firmes y extinguir los dardos de fuego del maligno. Como referencia, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, tenemos a Simón el Mago, un ocultista y quien a su vez es el fundador de las sectas de los unicitarios o los solo Jesús. Ese es un tema que lo explico en un video que ya tengo en mi canal. Compartan, suscríbanse, denle like. Los invito a verlo, ya que está con detalles y con fundamento bíblico. Mis hermanos, debemos tener mucho cuidado con este tipo de prácticas, la cual no es propio de los creyentes. Si conoce a alguien que está involucrado en este tipo de situación, estamos en la obligación moral de exhortarlo con amor, pero sobre todo con las sagradas escrituras. Bendiciones y que tengan un maravilloso día.